Me encuentro con Dida Aguirre García en librosperuanos.com a propósito de la reedición del libro Arcilla, que se publica 35 años después. A propósito de este libro vamos a hablar, Dida, acerca de tu trayectoria en poesía quechua. En el año 2000, con Jarawi, obtienes el premio de poesía en lengua quechua organizado por la Universidad Villarreal. Habías publicado en 1968 Arcilla, esta primera edición, que ahora estoy con la segunda. Y en el 2012 tu libro más reciente, Japaricuy, que también es bilingüe. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿por qué elegiste de todas maneras la poesía bilingüe? Bueno, cuando recién empecé a escribir, tenía que pensar que no tenía público escribiendo en quechua, sin traducir, incluso traducido. O sea, no tenía público, no sabía a quién comunicar. Entonces, lo que pensé fue, bueno, hay mucha discriminación, hay mucho racismo, entonces no hay público, ¿no? De 32 millones de peruanos, más o menos hablamos 3 millones quechua. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a escribir para la historia, voy a escribir para el futuro y obviamente las voy a traducir para los que quieran leer. Entonces ese fue, y dejar testimonio, ¿no? Para el futuro de lo que se está viviendo en este momento. Entonces ese fue el objetivo principal, ¿no? Para escribir en quechua. Luego empiezo editando una pequeña revista con Gonzalo Espino, que se llamaba en ese entonces Canto, donde nos agrupamos varios estudiantes de literatura, y yo estudiaba trabajo social en San Marcos, y opté por escribir en quechua a raíz de mi participación en el taller de poesía de literatura. Ahí convergían profesores, poetas puneños, incluso conocí a Sibila Redondo. Ahí fue que empecé a escribir en quechua, porque dije, lo que escribo en español no me satisfacía en absoluto. Entonces, ¿por qué en quechua? Porque mi formación es, en principio, tengo la lengua originaria de mi madre, es una lengua materna, y en las veladas nocturnas siempre nos contaban cuentos, o sea, todo un corpus de literatura oral, poesía, saberes, narrativa, cuentos, trabalenguas, y sobre todo saberes, ¿no? Los guamanes, todos los saberes, los ritos, ¿no? Las ofrendas, todo ese corpus inicial se empezó a conjugar con toda una formación dentro de las ciencias sociales donde yo estudiaba, ¿no? Estudiaba con sociología, con historia, con antropología, 6 ciclos en ese entonces, y tenía esa formación en ciencias sociales, ¿no? Entonces, de ahí sale este libro, este primer libro, a raíz de mi participación en el taller de poesía de literatura de San Marcos, con el doctor Hildebrando Pérez, que era el profesor, el catedrático, y luego empecé a publicar los 3 primeros poemas un poco beligerantes en una revista, Tacna, me acuerdo mucho, y el doctor Vaquerizo, que es crítico literario del centro, que era crítico literario, muy erudito en todo lo que era literatura quechua en el centro, él me llamó para conversar sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Era algo novedoso para ese momento. Entonces, para ese entonces, el doctor Lienhard, un francés, un crítico literario, Martín Lienhard, estaba en Huancayo. Entonces le da Arcilla, al doctor Melis también, de tal manera que me conocen más en el extranjero que en Perú, ¿no? Entonces, por eso que, bueno, el doctor Hildebrando Pérez, a través de él, me invitan a Cuba
Y leo por primera vez en quechua en Cuba. Nos tratan como embajadores, fue. ¿Eso fue en qué año más o menos? Eso fue más o menos en el 2008, más o menos. 2008, Sí. hace poco. Sí. Ujú. No, claro. Entonces, a raíz de eso, leo por primera vez y vengo a Perú. Bueno, en Perú no era desconocida totalmente. Claro. ¿No? Y resulta que una vez leí en Miraflores, ¿me acuerdo? Ujú. Y la gente como que se avergonzaba, que miraba al piso, que se miraba, que se ponía nervioso. Entonces dije, no, este no es para mí. O sea, en mi propio país, en otros países lo recibían muy diferente, pero en nuestro propio país no, porque tenían vergüenza. Y más que nada en la capital, ¿no es cierto? Claro. Porque yo he escuchado recitales de poesía en diferentes lenguas, dialectos, aquí en nuestro país, en el interior, y sí, muy bien recibido. Pero aquí casi no, ¿no? No. Bueno, he leído muy poco en el interior del país. Hace poco, este año, ¿no? El año pasado sí leí en Huancayo. Sí. Pero más he leído en festivales. Yeah. ¿No? Me invitaron también a Medellín, me acuerdo mucho. En Medellín tuve una experiencia muy bonita porque en Medellín yo esperaba que nos pusieran en una mesa de poetas en lenguas originarias. Yeah. ¿No? Entonces me dijeron, no, usted y los demás poetas que están allá se sientan, porque a los poetas no interesa la lengua en que lean su poesía. La poesía es poesía en cualquier lengua. Wow. Pues estaba al lado de un francés, uno de África, un mapuche y inglés, ¿no? Entonces todos leían en sus idiomas y yo en mi caso traducía, pero por ejemplo el francés no había traducido, pero el presentador traducía lo que estaba leyendo. O sea, porque por respeto al público, Claro, ¿no? claro. Porque si tú lees en una lengua que no conoce, Tiene que haber un traductor. tiene que haber un traductor. Se tiene que saber siquiera la versión de lo que estás leyendo, si no, es una falta de respeto, ¿no? Claro que sí. Entonces, por eso que en ese país vi esa igualdad, no había discriminación, pero aquí en Lima no. En el patio de letras están leyendo en lenguas originarias y en el teatrín están los poetas en español. Ahí nomás está la discriminación. ¿No es cierto? Claro, entonces, ¿cómo quedamos? ¿No? O sea, no hay esa igualdad de tratamiento, ¿no? Es muy cierto, Dida. Y generalmente me decías que todo parte un poco del origen de escribir en quechua, con su traducción, etcétera, de la lengua materna, de la tradición oral, de la literatura oral, de estas raíces ancestrales que tenemos orales. Eso es una marca, es un sello, es un referente. Pero, ¿cuánto te ha dado por otro lado, y disculpa que cambie la figura, la poesía tradicional castellana? De todas maneras también hay un aporte de parte de esta poesía, o sea, ¿te ha dado de repente algún asunto que tenga que ver con la técnica o con la decisión de ciertos temas, o no necesariamente? Sí, o sea, en el colegio, o sea, yo tenía ese corpus de base de la lengua materna y toda la literatura andina, ¿no? Claro. De oral. Por otro lado están las ciencias sociales y por otro lado está la literatura occidental. Esta literatura también nacional, ¿no? Por ejemplo, está Arguedas, ¿no? Claro. Está Lencastre, está Vallejo, en fin. Todo esto aporta, ¿no? Dialécticamente todo. La filosofía, las ciencias sociales, todo está inmerso en los trabajos que hago. Okay. Inclusive esta poesía quechua ya castellanizada, inclusive de la época de la colonia, de la conquista, ¿no? También hay una poesía que se ha rescatado con el tiempo, ¿no? Y que ha sido traducida, por ejemplo, por Arguedas, etcétera, ¿no es cierto? Todo ello tiene una marca en lo que haces como tema o como estilo.
Yo en realidad soy muy libre. Ya. Yo hago... Alguien dijo por ahí que yo me burlaba de todo, porque no respetaba nada. Yo escribo como escucho el hecho. En cuanto a la métrica, no, porque la poesía moderna es más libre en eso. La forma y el contenido sí la respeto. En cuanto a la poesía, digamos, recopilada, la poesía tradicional, bueno, la utilizo también. El último libro que voy a sacar se llama Tana Tanacha. Está aprobado por el Ministerio de Cultura, que va a salir a principios del próximo año probablemente. Yeah. Ese libro es de más de 100, un número mayor de 100, de poesías haikus. Haikus. Respetando las métricas, pero en algunas me paso un poco y en otras menos, ¿no? Siempre bilingüe. Ahí sí. No es bilingüe, porque la traducción es muy difícil. Claro. El haiku son pequeños chispazos de belleza de lo que sucede en la realidad. Entonces, traducirlo es muy difícil, muy difícil. Entonces, lo estoy presentando en quechua. Claro. Ahora, pero yo he visto de todas maneras aquí en Arcilla que tienes un poco ese tipo de poesía, ¿no es pero cierto? Es en español. Claro, pero lo sé, es en español, pero ya ensayabas un poco esta brevedad técnica, o micro... En eso sí hay técnica. O micropoemas, así es. En eso sí hay técnica. Donde dice poemitas, ¿no es cierto? Sí, están en español. Sí. Y está muy bien porque combinas, pues, buena parte del libro es bilingüe, pero hay de todas maneras poemas como estos, suerte de haikus, solo en español. Pero, y dime, ¿y qué tienes en tus otros dos libros? Estamos hablando de Arcilla. Japaricuy y Harawi tienen otra impronta, otros temas. Bueno, en este caso en Harawi, y también un poco de Arcilla, y menos en Japaricuy, sí. Se refleja el problema de la violencia que hubo en nuestro país. Porque fue escrito en esa época, ¿no? En ese contexto histórico, ¿no? Nosotros vivíamos una etapa de miedo, una etapa violenta, donde siempre se amenazaba con los rastrillajes. Cualquier libro que tenía que hablar de marxismo, de maoísmo, en el rastrillaje salía y ibas preso, ¿no? Entonces, académicamente era muy difícil vivir en una situación de zozobra, ¿no? Y de la selva, de Tocache, de toda esa selva de abajo, yo trabajaba en Cerro de Pasco en la docencia universitaria, subían a cumplir las órdenes que tenían allá, ¿no? Y luego bajaban a sus zonas. Eran los años 80. Los años 90. Entre 80 y 90. ¿no? Esos años violentos. Yeah. El toque de queda era a las 7 de la noche, y en los cerros había entonces el martillo, entonces eran situaciones muy difíciles. Ahí nace Harawi. ¿No? Entonces Harawi es un texto donde está inmerso todo lo que es la tradición andina, tradición, mejor dicho, todo lo que es la literatura oral, con lo que son los mitos, las leyendas, que son utilizados para un fin, ¿no? O sea, y ese fin, y también el amor, ¿no? Son utilizados para un fin de la denuncia. De la denuncia. Entonces, de la denuncia, y no solamente la denuncia, sino una serie de situaciones que hay, ¿no? O sea, tiene un fondo social, sociológico, y un fondo también filosófico. Ahora, yo de todas maneras encuentro, lo último que vas a decir justamente te voy a decir, yo encuentro también casi lo mismo en García, ¿no? Sí, hay este tipo de poemas, y encontraba mucha sutileza en tu estilo, ¿no? Estas cosas beligerantes que las quieres decir, que las quieres mostrar, como unos chispazos, muy bien puestos, con sutileza.
¿Hay alguna diferencia entre eso, entre lo que me estás contando de García, Harawi hacia Arcilla? ¿Hay algún cambio, alguna intención de querer hacerlo más sutil para no parecer tan expresivo, no ser tan evidente? ¿O siempre se mantiene el estilo? El estilo cambia un poco. Sí, ¿no? ¿No? Sí, cambia un poco. Por ejemplo, en Harawi mismo, en el canto Harawi, es más duro, ¿no? Sí, pues. Es más fuerte. La sutileza sigue, ¿no? La sutileza que se juega sigue, pero el tono, el fondo es fuerte, ¿no? Sí. Sí, es lo que estaba viendo. Mira, y de repente, no sé si nos puedes satisfacer un poco leyendo algo que a ti te guste, algo que te gustaría dejar en esta entrevista. Aquí hay un poemita de La Cigarra. A ver. Que venía pensando, sí, que en este poemita, por ejemplo, que dice: Cachi cachichay, miñacha, zambachay, hormisñawi, urgenti, caspiana chaquichaya, chichi maquichaya, hamuy cuyanchuy camuy belachaymi, wajay wajachkan, kay ukurata jagapi, rapi cucachaya y luzyaptin. Cigarra, cigarrita, niñita morena, ojos verdes, estrella colibrí, piececitos de palo negro, manitas de nieve, ven, acércate a mi lado. Mi velita está llora que llora aquí, en la oquedad ardiente de la roca, las hojas de mi coquita están anunciando. Este poema, por ejemplo, venía pensando, de repente leo esto y explico un poco, lo que no hago normalmente. Pero deberías hacerlo ahora en la entrevista. Sí. En este caso, por ejemplo, este es un pequeño cuento que mi madre me contaba, así conversando, y me decía que, por ejemplo, se trata de alguien que está masticando su coca en la noche con su velita y tira la coca, mastica la coca y tira la coca y ve un camino donde su amado se va. La coca amarga y está el camino. La vela llora, ¿no? Y hay una cigarra. Entonces, jurado de que se va su amado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el parte de un saber andino, de un rito. Así es. Pero esto tu madre te lo contaba de manera verbal y tú ya lo conviertes a la lírica. Sí. Qué bueno. Muy bien, Dida. Ahora, finalmente, antes de terminar, dime tú, me has contado un poco cómo era la recepción hasta hace poco del texto que tú leías. ¿Tú sientes últimamente algún cambio o crees que la situación sigue siendo parecida con respecto a la recepción o interés por la poesía en lenguas originarias? ¿Qué sientes tú ahora actualmente? Mira, actualmente ha cambiado bastante. Yo jamás pensé leer en público. La sorpresa que tuve fue el viajar a diferentes países, enlaces virtuales con diferentes países. Es motivo de tesis, maestría doctoral. Estos libros me escriben del extranjero para mandarles su cuestionario y todas esas cosas. Ha tenido bastante recorrido, ¿no? Para mí fue una sorpresa y sigue siendo cada día una sorpresa, ¿no? Últimamente, no sé si podríamos hablar un poco de la literatura de desarrollo, no sé si sí, pero claro, por supuesto. La literatura quechua, vamos a hablar en ese término simple nada más. Parte, según Gonzalo, ¿no? En 1904. Según Gonzalo Espino. Sí. Y luego con Azucenas Quechuas. Y luego, que son recolecciones de saberes de literatura oral, ¿no? Y traducidas en ese texto. Luego viene la etapa donde Noriega habla de la época de 1948, donde sale Alecanstre, está Guardia Mayorga,
está Arguedas mismo, Meneses, está Hugo Carrillo, está William Hurtado, en fin, una serie de poetas, ¿no? Luego viene desarrollándose y se va consolidando, se va haciéndose más robusta esta literatura, hasta la actualidad, donde ya los poetas jóvenes no traducen. ¿No? Olivia Reginaldo, Borda Guaigua, por ejemplo, ya no traducen. Ellos dicen, vamos a respetar nuestra lengua, ¿no? Pablo Landeo también creo que está. En narrativa. En narrativa, ¿no? Claro. Y ya no traduce. No traduce. Sí, es verdad. No traduce. ¿Y eso qué te dice? Yo creo que es el momento. Ya llegar un momento en que van a traducir también. Porque no puedes tener un libro sin traducción porque es ciego. Ahora, ¿tú en qué crees más? ¿En la traducción personal del poeta, del escritor, o en que se lo traduzca a otra persona? Yo creo que el que vale, me parece a mí, es el del mismo autor. Del mismo autor. Del mismo autor, porque sabe lo que ha hecho. Sabe lo que ha hecho y sabe también lo que ha sentido, ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia bastante interesante, que presenté el libro de Olivia Reginaldo, Fishhat, y resulta que traduje un poema que se llama Bicher, ¿no? Y hay un término que del mismo Huancavelica, yo soy de Huancavelica Pampas, ella es del mismo Huancavelica. Sin embargo, el término de Uywa para nosotros es caballo, para ellos son animales, ¿no? Para ellos es alpacas, borregos, vacas, animales, ¿no? Para nosotros Uywa es caballo. Entonces yo me vi en ese problema, ¿no? Pues, por eso el Perú es un país, es un mosaico de nacionalidades donde incluso las lenguas, ¿no? Son regionales, ¿no? Incluso hasta en la misma región, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de la traducción o en el diccionario quechua, Uywa dice que es caballo. Allá no lo consideran caballo. Sí, he visto, por ejemplo, en Ancas también el quechua que habla en Huaraz no es el mismo que hablan en Guay, por ejemplo. Tienen palabras, términos muy distintos significados muy distintos para las mismas palabras, ¿no? Entonces es muy diverso. Es parecido, pero no es tanto como, por eso te decía de que la traducción tiene que hacer el autor. Claro que sí. Tienes toda la razón por ese lado. Muy bien, Dida, agradecemos mucho tu participación y esperemos que a partir de Arcilla, y bueno, y lo que tú misma nos estás diciendo, que hay mucho interés, inclusive de estudiosos acerca de tu poesía, sigas adelante con tu trabajo. Y yo sé que el próximo año aparece otro libro, o no sé, o este año me parece. ¿El Tanata Nacha? Sí. Además tengo otro, pero va a salir posteriormente, ya está listo. Qué bueno. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Muy amable.